Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Muy buenos días, 50 minutos ya sobre las 8 de la mañana. Es miércoles, volvemos después de este martes de carnaval a la actualidad política y hoy nos visita en esta primera entrevista Jessica León, consejera del Partido Popular y candidata a la presidencia del Cabildo por las filas populares en las próximas elecciones en mayo del 2023. Que parece que queda mucho, pero está aquí al lado. Jessica, buenos días. Que va, creo que 14 semanas. 14 semanas. Más o menos. Bueno, ustedes además han tenido recientemente un encuentro con los medios de comunicación para empezar a preparar cómo va a ser la campaña. Parece que el Partido Popular va a optar por una campaña constructiva, en positivo. ¿Es la línea que ustedes también han llevado en el Cabildo Insular de Fuerteventura? Bueno, sí, no, el encuentro con los medios de comunicación era precisamente porque uno lo lleva en la sangre, ¿no? Y queríamos facilitarle la labor a los medios de comunicación que necesitaban en la campaña, fundamentalmente, y analizar un poco cómo estaba la situación y dónde estábamos fallando a nivel de comunicación, no tanto en el envío de notas, que todo eso yo creo que todo el mundo lo tiene controlado, sino bueno, a la hora pues precisamente de cuando ustedes llegan a las sedes, cuando sea la noche electoral, pues qué les hace falta, ¿no? Y efectivamente afrontamos, bueno, café este año, además yo creo que va a ser una campaña muy reñida. Y yo creo que este año más que nunca, ¿no? Lo que sí les dije, digo, este año estoy convencida de que se van a quedar hasta última hora en la sede del PP porque habrá muchas cosas que celebrar en esa sede y bueno, y queríamos estar preparados. Y efectivamente haremos una campaña constructiva con propuestas centradas en los principales problemas que tienen los majoreros, que hoy creo que a primera hora analizabas uno bastante importante como es el transporte, y un poco que la gente conozca lo que hemos hecho y lo que queremos hacer por la isla de Fuerteventura. Jessica, nos trasladaba una madre, que además es la madre de Julia Castro, ¿no? Es esta kite surfista que lleva el nombre de las playas de Jandía por todo el mundo, que ayer incluso nos trasladaba un vídeo donde nos anunciaba que Fuerteventura se convierte en la sede olímpica de los kitesurfistas, puesto que están entrenando aquí, en Corralejo, de cara a esas Olimpiadas del kitefall, la modalidad que sí va a las Olimpiadas. Y bueno, viven en Morrojable, o sea, su hija se quedaba tirada, literalmente. Nos anunciaba desde el año 1958 las paradas son las que están actualmente, no se han actualizado. Antes de que ustedes salieran del Cabildo Insular de Fuerteventura había un contrato que se podría renovar en materia de transporte. ¿Qué cree que puede hacer el Cabildo para solucionarlo? Bueno, primero que todo, no renovar esa concesión que efectivamente data de 1958 precisamente, y llevamos 30 años con el mismo contrato, y para esto hace falta, primero que todo, muchísima valentía política. ¿Y por qué lo digo? Porque un contencioso lo vamos a tener por parte de la empresa que en estos momentos tiene el servicio, y por tanto, como sabiendo que se va a judicializar ya la cuestión del transporte en la isla de Fuerteventura, tenemos que tomar esa decisión lo antes posible. Y así lo habíamos acordado en las reuniones del gobierno antes de salir, que prorrogábamos por un año, pero íbamos ya a licitar ese servicio y de hecho se había contratado el pliego de condiciones para poder redactarlo e ir con todas las garantías para que Fuerteventura tuviese un nuevo transporte insular. Porque la situación que tenemos con la empresa actual es insostenible. Es insostenible en dos cuestiones. Es insostenible económicamente porque continuamente piden más, pero no están acordes a pliego. Eso está viéndolo el sector desde fuera y el Cabildo en cualquier momento. Si no está denunciado por la empresa adjudicataria, estará denunciado por el resto de empresas que quieran acceder al servicio. Y luego también porque es inasumible que en la isla de Fuerteventura, lo que nos relataba la madre es terrible, una isla que es muy larga, una isla en la que debiéramos apostar de verdad por una movilidad sostenible, haya chofer que tengan que aguantar con una cuerda las ruedas o en este caso la puerta de cierre. Las ruedas no, por Dios, porque entonces ya sí que es verdad que no, pero la puerta de cierre. Sí. Y por tanto yo creo que lo primero que hay que hacer es tomar una decisión y llevar al Consejo de Gobierno la rescisión de ese contrato, mantener la prórroga hasta que entre en vigor el nuevo contrato. La judicialización va a existir, que nadie le quepa ninguna duda de que el consejero
y presidente que entre en la siguiente legislatura. Yo a este presidente no le pediría que lo haga, porque entonces ya de facto la anulación del contrato va a existir en tanto en cuanto el Consejo de Gobierno está mal compuesto y por tanto si la decisión la va a llevar a un órgano que no tiene quórum suficiente, pues ya desde el inicio esa decisión va a tener todo el viso de que la empresa adjudicataria lo gane. Por tanto, este gobierno no lo va a poder hacer, pero el nuevo gobierno que entre, y yo espero ser la presidenta de ese nuevo gobierno, tenemos que rescindir ese contrato con la empresa, aguantarlo, y si la empresa se quiere presentar a un nuevo proceso de licitación, no hay ningún problema. Lo que no podemos es mantener esta situación. Y luego tenemos una falta absoluta de personal para encontrar chofer en la isla de Fuerteventura, y ante eso, pues la Consejería de Turismo estaba trabajando antes de marcharnos en intentar ayudar a las personas a que se formen en el CAP, que es un certificado carne de conducir que no es nada barato, puede rondar los 5.000 euros y por tanto es el Cabildo ayudar a que a una media de 60-70 conductores salgan al año con una pequeña beca para que esos conductores se puedan formar e incorporarse a la industria turística. Y por eso también tenemos esas colas en el aeropuerto, porque no hay chofer, y por eso también muchas guaguas escolares se han quedado sin prestar el servicio y por eso también tenemos esta escasez de líneas y suspensión de rutas en muchas ocasiones. Todo esto en un momento del calendario en el que se promueve un bono de transportes que está promocionando el hecho de que los usuarios, además del coste del carburante y de cómo está ahora mismo la economía, se coja la guagua, ¿no? Se utiliza este transporte y luego nos encontramos esto. Es que Europa va a un ritmo y Fuerteventura va a otro, quiero decir. España, Europa, nuestro país en su conjunto, el resto de las islas va a un ritmo y nosotros tenemos otro. La decisión de rescindir el contrato con la empresa debió tomarse al inicio de la legislatura y hoy estaríamos en otro contexto. Lo que no puede ser es que gente en Gran Tarajal, en Puerto del Rosario, en Morrojable, se quede sin subirse a una guagua porque no se refuerzan las líneas. Quizás debiéramos contemplar en ese pliego que la empresa pudiera alcanzar una rentabilidad con esas líneas alternativas, pero hay que estudiar los pliegos en profundidad porque lo que necesitamos en Fuerteventura es un servicio del siglo XXI. En el resto del planeta se promueve la movilidad sostenible y la digitalización de la flota, es decir, usted va a una parada y ve cuánto tiempo le falta a su guagua, cuál es la siguiente en pasar, cómo puede conectar. En Fuerteventura o incluso en el aeropuerto, que es un servicio de entrada donde mucha gente ya coge la guagua, tienes que volver a puerto para luego bajar al sur. Un disparate que es que ni siquiera está acorde con la movilidad sostenible porque la huella de carbono... O incluso cuando nos instalan marquesinas que supuestamente cuentan con esa digitalización, después no se programan, ¿no? Bueno, pero esta es municipal. Sí. Esta tiene otro problema distinto y es que hacen las cosas por separado. Y un servicio se tiene que contemplar en su totalidad. Es decir, no puedes tener unas marquesinas al margen de la empresa que tú le das el servicio para que preste el servicio interurbano. Eso, pues evidentemente no va a funcionar. Cuando hacemos los pliegos hay que pensar en este tipo de cuestiones porque si no, pues tienes eso, marquesinas colocadas en el sentido contrario de la calle, como pasa en la calle Tenerife, marquesinas que están muy bonitas pero que no ni siquiera son homogéneas con el resto de paradas. Quiero decir, el servicio tiene que tener pues continuidad porque también tiene que tener una lógica, incluso para el propio residente, de usabilidad, de poder usarse y ser identificativo de que eso es una parada, porque no puede ser que en Fabelo sea una parada, en Playa Blanca ese mismo servicio se presta con una parada distinta, pues se olvidaron de poner la que va. Puerto Lajas no tiene parada de guagua, no tiene guagua, entonces si queremos ir hacia una movilidad, y eso es lo que va a intentar Europa, que dejemos el coche a un lado y subamos a la guagua, usemos patinetes, vayamos en bicicleta, ese relato no es nuevo, lo estamos interiorizando ahora, pero llevamos trabajando en políticas de sostenibilidad, de movilidad sostenible 20 años, y yo creo que Fuerteventura pues una vez más llega tarde. ¿Por qué considera que al inicio de la legislatura no se rescindió ese contrato a sabiendas de que venía con estas irregularidades? Bueno, pues yo creo que es porque todos los dirigentes políticos tienen miedo a la judicialización del proceso. Lo que hay que tener es que los dirigentes políticos y los funcionarios tengan todas las garantías jurídicas para que este procedimiento se lleve a cabo con la mayor
de las transparencias para no solamente la empresa adjudicataria actual, que puede, repito, presentarse al nuevo concurso, sino para todos los operadores que quieran prestar el servicio. No es un contrato fácil de rescindir porque viene de 1958 prestando numerosísimas prórrogas como la que nos encontramos actualmente, que por cierto se vence en un plazo de, creo recordar, 6 meses, con lo cual estamos ante otro problema añadido de tener que prorrogar un servicio, y lo estamos haciendo por interés general, porque evidentemente no podemos dejar a la isla sin prestar el servicio, pero eso también conlleva que el resto de operadores esté mirando ese contrato con lupa. Es decir, en estos momentos el Cabildo en su conjunto estamos en jaque porque no estamos sacando esto. Estaban esperando por un nuevo plan de movilidad. La consejera anterior, en este caso era Lolina Negrín, ese plan de movilidad llegó, venció el plan de movilidad, no sacaron la licitación, llegó el nuevo gobierno, estamos ya a punto de rescindir contrato, prórroga y lanzarnos a tomar esa decisión, se rompe el gobierno y ahora tenemos esa paralización. Además, yo quiero mandarle un cariñoso abrazo a mi vecina de despacho, que era Pame, que muchas veces llegaba llorando porque era una situación ya insostenible, ¿no?, al despacho. Y era esta presión, ¿no?, porque tú sabes que te van a judicializar esta licitación, pero yo creo que tenemos que tener un gobierno valiente que tome esa decisión. Desde luego, en gobierno o en oposición, pueden contar con el Partido Popular para tomar esta decisión que yo creo que es de interés para toda la isla de Fuerteventura. ¿Lo llevarán al próximo pleno, Jessica? Creo que hay una moción presentada por otro partido. Desde luego, nosotros queríamos llevarlo a este pleno, pero nos parecía que había 2 temas que también tenían que ser llevados. Primero, Matas Blancas, y luego todo lo que tiene que ver con la resolución del expediente de Dreamland y, por supuesto, la residencia de Gran Tarajal que lleva ahí empantanada. Y eso es lo que llevamos a pleno al siguiente. La situación del transporte en la isla de Fuerteventura no lo vamos a poder solucionar en estos 2 meses de legislatura que quedan. Yo sí que pediría al gobierno que no lo hicieran en la situación en la que está, porque no hay seguridad jurídica en estos momentos en el seno del Consejo de Gobierno y por tanto esto ya es una decisión que tiene que tomar el siguiente gobierno del Cabildo de Fuerteventura. Matas Blancas, quería preguntarle sobre Matas Blancas, sobre la moción que ustedes van a llevar. Leíamos algún comentario en redes sociales que es paradójico, ¿no?, porque a veces se opina sobre la posibilidad de que las consejeras del Partido Popular estuvieron presentes el día de la presentación de Pájara de una forma un poco alegre, ¿no?, un poco ligera, y que no ha habido ninguna respuesta. Usted respondió a ese comentario. Sí es cierto que estuvieron presentes en esa rueda de prensa que se incorporó al programa de la Feria del Bonito a las 8 de la tarde. De hecho, está grabada íntegramente, igual que el resto de los actos que cubrimos en Onda Fuerteventura, y por eso está la prueba de que se presentó de pe a pa, con la presencia de los constructores, de los promotores, de todas las personas que están interesadas, lo cual no significa que ustedes hayan dicho o hayan dado el visto bueno a este proyecto. Usted invitaba a revisar su intervención en ese 28 de noviembre, pleno del Dreamland, donde hacía una mención sutil, es cierto, sutil, a Matas Blancas. ¿Ya tenían información de que esto estaba ocurriendo? Sí, por supuesto, había fotos rulando por los WhatsApp, hablando coloquialmente, del presidente sentado efectivamente con la promotora de este proyecto, y el presidente nunca nos dio traslado a ninguno, por lo menos al Grupo Popular, de lo que se estaba proponiendo por parte de la empresa hacer dentro de un suelo rústico, mitad público, de Matas Blancas. Nosotros hemos pedido información porque para pronunciarnos primero tenemos que conocer, y a mí me gusta ser bastante prudente en este tipo de cuestiones ya que afectan a la inversión privada que se promueve en los distintos territorios, y me gusta conocer, y hemos pedido al presidente que en este pleno nos dé toda la información de cuál es el artículo de la ley del suelo que está pidiendo el promotor que se aplique, si es un 123 o un 79. Si estamos también preguntando al presidente cuándo se dio registro de entrada de la solicitud al Cabildo de Fuerteventura, porque sospechamos que nosotros estábamos en el gobierno y por tanto debiéramos haber conocido lo que se estaba tramitando en un tema tan importante y sensible para la isla de Fuerteventura. Preguntamos también si ya se ha evacuado algún tipo de informe por parte de ordenación del territorio con respecto al proyecto.
Es decir, una serie de cuestiones que entendemos que tenemos que conocer y que evidentemente nosotros estábamos en la fiesta de los Cucas Libres, empatamos con el sur. Yo desde luego no me podía ni imaginar, porque no me miré la programación de la Feria del Bonito, que en una feria gastronómica turística se presente un beach club, una discoteca, que a mí por lo menos no me entra en la cabeza sin antes dar participación a los grupos políticos, tanto del Ayuntamiento de Pájara como del Cabildo de Fuerteventura, porque entiendo que en cualquier caso son las administraciones que tienen que resolver este tipo de procedimientos. Esta moción, ¿les acompaña Coalición Canaria en esta moción? No, eso es una moción nuestra del Partido Popular. Porque de Coalición Canaria, tampoco del sur, se ha escuchado ninguna respuesta. Ha sido también bastante sorprendente que no haya habido ninguna reacción a favor o en contra, o simplemente preguntando. No ha habido ninguna respuesta. Bueno, es que yo creo que hay que ser prudentes, porque no sabemos qué está solicitando primero el inversionista, ¿no? Que no sabemos qué está proponiendo más allá. Bueno, yo no veo de lejos encima. Yo estaba muy atrás para ver lo que estaban proponiendo, ni dónde, cuál es la pieza de suelo sobre la que están proponiendo la actuación, ni qué están solicitando, si un 123, una declaración de interés insular como el Dreamland en suelo rústico de nuevo, o están proponiendo un 79 con una actuación fuera de ordenación, pero que causa efecto también el planeamiento. Quiero decir, hay que ser prudentes porque evidentemente tenemos que conocer, y a mí un rival político me dijo un día, ¿usted siempre quiere conocer las tachas? Me gusta sentarme, me gusta leerme el expediente de pe a pa, me gusta consultar todas las dudas jurídicas que me puedan surgir o técnicas, y me gusta pronunciarme sabiendo lo que estoy diciendo. Por eso ahora preguntamos, y el presidente que nos explique por qué decide primero dar a conocer esto a la ciudadanía como hechos consumados, de esto se va a hacer, antes de tramitar, porque está tan seguro que se va a hacer, si es un suelo de, creo recordar, actitud agraria. Se desclasificó en el último plan insular y en la última revisión del suelo que se produjo en el año 18, precisamente firmado por Blas Acosta. Se desclasificaron 15 planes parciales, entre ellos el de Matas Blancas, y este volvió a quedar como suelo rústico de actitud productiva, y precisamente pues la iniciativa privada ahí concretamente en un 123 no podría instalarse, y creo recordar que en un 79 tampoco. Es decir, que bueno, pues queremos saber por qué el presidente habla y el alcalde tan alegremente de un proyecto en un suelo cuando todavía estamos en fase muy inicial en la isla de Fuerteventura para una dotación en el sur. Es verdad que, oye, tenemos que mirar cada cuestión y hacer balance de lo que puede ser positivo y no, pero desde luego a mí me parece que si es un anuncio electoralista de lo que se va a hacer, yo creo que desde luego es como las 500 viviendas que se iban a construir en Pájara esta legislatura, igual. Bueno, estamos viendo imágenes para aquellos que nos siguen a través de la televisión y a través de las redes sociales. Estamos viendo imágenes de la presentación de Opium, que es esa empresa que se subía al escenario para presentarlo con el visto bueno, Jessica, esto sí que llamaba un poco la atención, de su concejala, Dunia Álvaro, del Partido Popular, y con los concejales, por lo menos a priori, insisto, no ha habido una reacción manifiesta, ni un posicionamiento, declaraciones, comunicado, como si ha ocurrido frente a otros temas, también de Coalición Canaria. Por eso esperaremos a ver lo que pasa en este pleno. Pero es que Dunia se quedó tan sorprendida como nosotros porque ella, que estaba mala ese día y no asistió a la presentación, se enteró, bueno, no... Es que yo creo que nadie recayó en que esto fuese a presentarse de esta manera y ahí, ¿no? Y yo hablando con Dunia, opina lo mismo que yo, que hay que ser prudentes porque ella tampoco era conocedora. Le habían llegado rumores como a mí, y por eso lo dije, lo de Caleta de Beatriz y Matas Blancas, que también son suelos rústicos, y que la puerta de atrás de la ley no puede ser donde se instale el salón de la casa. Entonces, bueno, pues vamos a ver y ser prudentes, vamos a esperar este viernes a ver qué responde el presidente en el pleno del Cabildo. No es una moción, son preguntas que hemos registrado por escrito para que el presidente
pueda contestarlas, y además las haremos también al servicio para que el servicio también nos conteste fehacientemente y técnicamente en qué situación se encuentra el expediente, y pediremos el expediente en su totalidad. Bueno, esto es en cuanto a Matas Blancas, un proyecto que se ha presentado pero del que todavía se espera bastante recorrido, pero sobre el Dreamland la pasada semana el Parlamento tomaba una decisión, además con el apoyo de todos los grupos políticos, para sorpresa incluso de aquellos que hasta ahora lo han estado cuestionando a favor o en contra. Parece que había unanimidad, cosa que es bueno para el consenso político y sobre todo para la isla de Fuerteventura en cuanto a esa determinación. ¿A partir de ahora qué en el Cabildo Insular de Fuerteventura? Bueno, ahora tienen que resolverse las alegaciones y el órgano competente, en este caso sería el órgano ambiental del Cabildo de Fuerteventura, determinará si con los informes recibidos y con el número de alegaciones esa ubicación propuesta por el promotor es la más adecuada para instalar ahí ese proyecto. Por eso decíamos que sí se había votado la ubicación y sí se había votado el proyecto. Y insistir en lo contrario yo creo que es tomarle el pelo a la ciudadanía de la isla de Fuerteventura, y por eso todos los partidos políticos que votaron sí a la declaración de interés insular están reculando ahora en una Cámara como es el Parlamento de Canarias, que no tiene competencias, porque además todos sabemos que una proposición no de ley no tiene ninguna relación vinculante para el gobierno, más allá de que sea un mandato al gobierno. La proposición no de ley no le voy a quitar importancia porque se trata de regular o evitar que la ley del suelo se use mal, porque la ley del suelo es clara. El artículo 123, que es lo que da motivo a la declaración de interés insular, solo se puede hacer excepcionalmente, es decir, no es la puerta de entrada de los proyectos en la isla de Fuerteventura o en cualquier otra, y por tanto la clasificación del suelo rústico es algo que debería de tenerse como excepcional, no como la norma. Y por tanto, pues esa era una de las cuestiones precisamente que alegaba el Partido Popular. El promotor desecha todos los suelos y las 5 alternativas que plantea, incluyendo la ubicación que se votó en el pleno del 28 de noviembre, todas son en suelo rústico. Entonces, oye, pues nosotros entendemos que el suelo rústico es más barato, pero no podemos dar lugar a que en la isla de Fuerteventura todo lo que se plantee sea en suelo rústico para el crecimiento, porque eso impide el crecimiento ordenado, impide, hace una doble vara de medir con el propietario individual, o sea, cualquiera de nosotros que tenemos un suelo rústico que no es productivo porque no nos dejan hacer nada, con otra persona que llegue con una inversión millonaria. Ahora el Dreamland yo creo que entra en una fase de reposo hasta después de las elecciones, y todos esos partidos que votaron sí, lo que deberían hacer es tener en cuenta que hacer una, yo creo que reflexión, ¿no?, de lo que quieren, el modelo de isla que quieren para la isla de Fuerteventura, que es en definitiva lo que planteaba el Partido Popular en ese pleno, ¿no? No se trata solamente del Dreamland, se trata del uso que se le quiere dar al suelo rústico de la isla de Fuerteventura. Se trata de si estamos dispuestos o no a ordenar la isla de Fuerteventura, sobre todo y fundamentalmente para los servicios básicos, y también para traer inversiones que no lleven a, si me permiten, y no lo asocio al Dreamland, a la especulación del suelo rústico como vía alternativa para instalarse en suelos urbanos o urbanizables de la isla que pueden tener un valor económico superior. Y por tanto, ahora lo que toca es decidir eso también en las urnas, ver qué partidos pues han optado por un modelo de isla que combinen dos cosas, desarrollo y sostenibilidad, que son compatibles. Y sobre todo y ante todo, lo que sí pediría es que estos proyectos no se presentaran en ferias, no se presentaran en despachos, sino que tuviésemos una actitud transparente y aperturista de lo que quiere el Cabildo de Fuerteventura para la ciudadanía de Fuerteventura. Que quizás también en este proyecto y en todos los que lleguen, lo primero que debe hacerse es preguntar a la ciudadanía de Fuerteventura si eso es de interés insular o no. ¿Le convenció la reunión explicativa del Dreamland? ¿Explicativa? Bueno, la reunión informativa, ¿no? Bueno, yo fui a una reunión de que ponía explicación del expediente y su tramitación. Bueno, del expediente no se explicó nada, no se explicó cuál es el siguiente paso después de que se haya cerrado el periodo de alegaciones, que era lo que yo creo que teníamos que explicar como cabildo, repito. Se tenía que haber explicado con técnicos y no con políticos cuál es la deriva del expediente y cómo se tramita esos 123 y siguientes de la ley del suelo.
Y luego, sin entrar en ningún tipo de valoraciones, explicar las diferentes alternativas y por qué el estudio de alternativas, como bien dice el Partido Popular, es ficticio. Porque el estudio de alternativas valora ambientalmente las alternativas. La alternativa no viable es precisamente el suelo en el que lo proponen, que es la tercera. El primero es Corralejo, el segundo Parque Holandés, suelos que están cerca de entornos urbanos donde los servicios cuestan menos intervención en el territorio, y la tercera ubicación es precisamente donde la propone el promotor, ambientalmente hablando. Pero luego el estudio de alternativas, ese que ha presentado el promotor, da un giro y dice, bueno, pues que teniendo en cuenta las propiedades del suelo, donde el promotor tiene la propiedad del suelo es en la ubicación propuesta, y entonces económicamente rentable y de un motivo de rentabilidad para el propio promotor y de comodidad para el promotor, porque los otros suelos tiene dificultad para adquirirlo, pues puntúan a la máxima, y entonces la alternativa 1 es la zona de la dehesa de Uriamen, la número 2 es Corralejo y así sucesivamente, ¿no? La última es Matas Blancas, que también, por cierto, aparece en el estudio, porque ese es un suelo que va a ser muy goloso, no solamente para los promotores de Opium, sino para todos. Y por tanto yo creo que ese estudio de alternativas está mal planteado técnicamente, porque el estudio, la rentabilidad no es una cuestión que se tenga en cuenta en la ley de evaluación de impacto ambiental y desde luego no tampoco en la ley del suelo. En cualquier caso, el órgano ambiental, que sí hubiéramos echado de menos efectivamente que algunos de los técnicos hubieran estado allí y explicaran con más detalle exactamente cuáles son los criterios que se están ponderando o no a la hora de evaluarlo, y sobre todo qué se va a hacer con las alegaciones, con todas las alegaciones. Tienen que responderlas una a una. Nosotros nos hemos presentado de las nuestras. Me consta que muchos colectivos y asociaciones han presentado las suyas. Y fíjese qué curioso que hoy nos lo responderán en este pleno, pero creo que hay partidos que han levantado la mano en el pleno del Parlamento para que no se instale allí la ubicación, pero luego aquí, que es donde tienen que hacer los deberes, no han presentado ninguna delegación. Nos lo confirmarán el viernes en el pleno, porque esta es una de las cuestiones que preguntamos directamente a la presidencia, porque me parece una tomadura de pelo que se siga diciendo una cosa en Tenerife y otra en Fuerteventura. Estamos hablando de las declaraciones de Rosa Bella Cabrera, que fue muy crítica. Además, dijo que no estaba de acuerdo con el Dreamland y su ubicación, lo dijo literalmente en sede parlamentaria, y que además pedía una revisión de la ley del suelo. Es decir, fue un poco más allá que los interlocutores del Partido Socialista en Fuerteventura. Por último, Jessica, todo lo que está ocurriendo ahora mismo en Fuerteventura con el caso mediador, con el Dreamland, con un gobierno de 2 personas ahora mismo en el Cabildo Insular, tendrá un horizonte, que son las elecciones en mayo de 2023. ¿Qué pronostica o qué le dice su instinto como candidata de las filas populares? ¿Cómo va a reaccionar o cómo le gustaría a usted que reaccionase la ciudadanía? Bueno, yo creo que lo que está pasando en la isla de Fuerteventura desmoviliza a cualquier votante. Quiero decir, la situación política en la que estamos en estos momentos no es buena para la isla de Fuerteventura, y mi compromiso es elevar el tono, elevar las formas, volver a la cordura, al consenso. Cuando estábamos en oposición hemos hecho una oposición muy constructiva al gobierno del Partido Socialista de Blas Acosta. Siempre intentamos ser personas que aportaban a la política más que destrucción y crítica fácil al presidente. Y cuando estuvimos en el gobierno hicimos 3/4 de lo mismo, quiero decir, comunicábamos lo que ya estaba hecho, no lo que estaba en proyecto, porque entendíamos que la ciudadanía estaba cansada de escuchar que se iba a hacer muchas cosas y luego nunca se hacían. Y por eso el PP fue una de las tónicas de nuestra comunicación, era precisamente que cuando anunciábamos algo es que porque estaba hecho, porque lo podían pedir, lo podían solicitar, o estaba construido o estaba licitado incluso. Nunca anunciábamos la previa de la licitación, sino la licitación, y yo creo que eso es lo que merece la isla de Fuerteventura, que se resuelvan los problemas que tenemos hoy en materia de agua con seriedad, diciéndole a la ciudadanía lo que quiere o lo que puede esperar de sus políticos, que no es una varita mágica, no lo vamos a conseguir en 5 años solucionar el problema del agua, el problema del transporte que tiene la isla de Fuerteventura, el problema de vivienda que tiene la isla de Fuerteventura,
que nosotros desde el inicio de la legislatura llevamos pensando que la mejor fórmula es la que ha hecho Gran Canaria, que es un consorcio de la vivienda entre cabildos y ayuntamientos, en tanto en cuanto que los ayuntamientos tienen esa capacidad de ceder suelo a la administración, que en este caso es el Gobierno de Canarias, y también que el Gobierno de Canarias sea más sensible con una isla que ha crecido sustancialmente en los últimos años y donde no se ha entregado una llave desde el año 2010. Esto desde luego no va a solucionar únicamente el problema de la vivienda, porque necesitamos más de 30.000 viviendas en régimen de alquiler en Canarias, y ayer precisamente un periódico lo decía, para poder estabilizar ese precio y regularlo. Y por tanto, bueno, pues todos estos problemas yo creo que hay que afrontarlos de frente. Aquí, por lo menos yo, seré una candidata a la presidencia, y espero que presidencia a partir del 28 de mayo, presidenta, que le hable a los ciudadanos con la verdad por delante, a pesar del tamaño del problema, y mi compromiso de trabajo, ante todo, para que el tono de la isla de Fuerteventura política vuelva a su cauce normal y dejar de lado esto que ha pasado en esta legislatura en todos y cada uno de los sentidos. El caso Mediador es un escándalo, pero también es verdad que es una familia muy querida por todos en la isla de Fuerteventura, a la que le mando un abrazo muy grande, porque tiene que estar pasándolo muy mal, y yo creo que tienen que dirimirlo los tribunales. Tiene también el presidente Ángel Víctor Torres que salir a dar una explicación de lo que está sucediendo en Fuerteventura y en el resto de Canarias, y también tienen que ser claros con este tema en el Parlamento de Canarias, porque no es el primer caso que afecta al Gobierno de Canarias. Está el caso Mascarilla, las 3 millones de unidades de material sanitario caducado, no en este hospital, que hay poquitas, pero sí en el resto de hospitales de Canarias, y llueve sobre mojado ya en el gobierno de Ángel Víctor Torres. Jessica de León, estaremos muy pendientes también, respetando desde luego la presunción de inocencia hasta que no tengamos una noticia más clara por parte de los juzgados, que por cierto esta mañana es cuando va a declarar Juan Bernardo Fuentes. Gracias por acompañarnos esta mañana, feliz jornada, feliz semana, feliz carnaval. Muchas también, gracias. Bueno, y a ustedes hacemos una pausa y volvemos con Sergio Lloret, el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, que tendrá también que explicar qué ha pasado con esa nueva avería de agua que ayer tenía a medio Puerto del Rosario sin suministro, y a los vecinos de Casillas del Ángel y de Tesjuate, que ya va para 4 días los que llevan sin una sola gota de agua en sus domicilios. Volvemos inmediatamente.